persona tiene que ser el autor de ese daño. Eso se llama autoría. Para que esta persona sea autor de este daño, tiene que haber una relación causalidad adecuada de la conducta con el daño. Entonces, esta persona es el autor. Y ese es como el primer eslabón. Que en la respuesta subjetiva, por ahí queda medio como que tiene tanta importancia porque tenemos un segundo eslabón que ya lo vamos a ver. El primer eslabón es determinar si es autor. ¿Cuáles son las causas que hacen que una persona no sea autor del daño? Por ejemplo, si hemos estudiado el caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces, si hay un caso fortuito, fue un hecho exterior, sobreviviente, imprevisto, qué sé yo, entonces el daño fue por caso fortuito, no fue por la conducta de esta persona. Entonces esta persona no es autor. Si no es autor, ya no hay que indagar nada, porque se ve que no es el autor. Esto lo vamos a ver enseguida en realidad. Pero el segundo supuesto que hay que ver, digamos, de la autoría, ya sabemos que la persona es autor. Entonces tenemos que indagarle si actuó con culpa, si le podemos reprochar culpa o si le podemos reprochar dolo. Y ahí tenemos que saber qué es la culpa, que ya lo vamos a ver, y qué es el dolo. Y cómo se evalúa eso, cómo se valora. Pero hay aquí otro detalle. Esa imputación de dolo o culpa es una imputación que se llama de segundo grado. Porque antes, para que yo a cierta persona, porque esto es persona-conducta, yo para que a esa persona le pueda imputar, reprochar dolo o culpa, previamente necesito que el acto que él ha realizado sea voluntario. Si el acto no es voluntario, no puedo reprocharle dolo o culpa, porque es un acto involuntario. Entonces es como que esto necesita de ese primer apoyo que es del acto más arriba. Lo primero es la autoría, que esto lo vemos. El segundo supuesto es que ese autor, ese acto es voluntario. Y recién ahí podemos imputar para ser autor vamos a usar las reglas de la causalidad adecuada. Eso lo vamos a ver después. Pues ya sabemos que esta persona es el autor de este hecho, de este daño. Ahora tenemos que indagar si esa conducta fue voluntaria o involuntaria. Esto es un repaso, pero es importante para que vayan armando el sistema. Para que este acto sea voluntario, quiere decir que se fue ejecutado con discernimiento, con intención y con libertad. ¿Se acuerdan cuáles son las causas que obstan al discernimiento? O empecemos, la intención. ¿Cuáles son aquellas causas que afectan a la intención? Bueno, uno es digamos que haya habido error. Entonces no fue la intención celebrar eso porque se pensó que era otra cosa. Ese es el error propio de la intención. Que no haya habido libertad es que la persona fue coaccionada. Puede ser que le aporte una pistola o vender la casa o mato a tu hijo y bueno, vendió la casa, puede ser que no fue libre, fue bajo coacción. Tuvo un poco de libertad, como dice el derecho penal, optó por eso, por una libertad limitada y puesta por la otra parte. Entonces eso se llama coacción y opta la libertad. Entonces este acto no sería voluntario. Y el otro supuesto que opta la libertad es la violencia. Es cuando ya con fuerza receptiva uno hace el acto, o sea, en realidad uno pasa a ser instrumento de otro porque
cuerpo de uno, por decirlo así, es buscado por otra persona. Entonces ahí ya no hay, acá la coacción, hay una esfera de libertad que uno elige A o B. En la otra no hay ningún tipo de libertad, ¿no? Es la violencia. Y el discernimiento es conocido la incapacidad. Por ejemplo, acá viene el de los menores, que dice que el menor de 10 años no tiene discernimiento para los actos ilícitos y el menor de 13 para los actos lícitos. O sea, la minoría de edad. Bueno. Entonces, si hay un acto que le falta el discernimiento, digamos, como es responsabilidad civil, hay un daño acá. Con este daño que ocurre, con las reglas de responsabilidad adecuada, detectamos que hay un autor. Esto es metafísico, por decirlo así. Hay un autor, ya está ubicado el autor. Después tenemos que ver si esa conducta fue voluntaria o no. Y vemos, por ejemplo, que no hubo libertad, hubo respuesta por coacción. Entonces, en el caso del acto no voluntario. Si no es voluntario, bueno, ya lo puedo seguir. No hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Ya no hay responsabilidad directamente. Si el acto, ya, si no es autor, obviamente no hay responsabilidad. Y el primero, allanar, hay que ver. Y en realidad en la técnica se lo ve al final, entonces ya vamos a llegar a eso. En la responsabilidad subjetiva. Entonces, discernimiento, no hay discernimiento, listo, no puedo seguir. Hay discernimiento, pero no hay intención, no puedo seguir. Si no hay libertad, no puedo seguir. Tengo toda esta, listo, tildo acá y puedo avanzar. Ahora tengo que ir a otro filtro, por decirlo así, que es el de la imputabilidad. Pues ya pasé el filtro de que el autor fue el acto voluntario. Ahora tenemos que ver si yo le puedo imputar culpa o le puedo imputar dolo a la gente. La culpa está definida en 1724, que es muy parecido al 516 que tenía el Código Civil de Vélez. Si alguien lo quiere leer, si tiene algún código por acá. Ahí está, buenísimo. Sí. Ya explico eso. Todo eso, ¿eh? ¿Hasta dónde llega? Factores subjetivos, muy bien. Son factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia, debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta injerencia por los intereses ajenos. Bien, perfecto. Bueno, ahí está la definición de culpa. Esa definición ya estaba dicha en el artículo 516 del Código Civil de Vélez, y ese artículo, decía la doctrina, era uno de los artículos mejor logrados del Código de Vélez, ¿no? Incluso de la redacción de Vélez, que él se había apartado de los criterios del Código Napoleón. El Código Napoleón establecía como culpas rígidas, ¿no? Es decir, como culpa grave, culpa leve, culpa gravísima, y como ciertos tipos para cumplir, ¿no? Como culpa muy normativa. En cambio, Vélez tomó un criterio mucho más flexible, más circunstanciado de la culpa, donde dice que la omisión de la omisión de las diligencias que exige la obligación y que hacen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, decía Vélez, y está tomado en el 1724.
Entonces es un concepto flexible. Y lo que importa de la culpa, para que lo tengamos después de la relación de causalidad, es en concreto. Digamos, es como que se valora en concreto la conducta del parte. Hay que valorar en concreto y conforme las circunstancias en que se cumplió esa conducta. Por eso la responsabilidad subjetiva es valoración de conducta, ¿no? Y la culpa es lo que nos da el parámetro de cómo tenemos que valorar la conducta. Entonces es un concepto flexible donde el juez tiene que apreciar cuál hubiese sido la conducta debida en ese tiempo, en esa circunstancia y conforme a la persona. Él tiene que hacer más ese arquetipo, digamos, de conducta modelo, cotejarla con la conducta cumplida y ahí podrá imputar o reprochar si hay culpa o no. Eso en realidad es como que hace el juez en la sentencia, pero también lo hace el juez, es abogado igual que ser ustedes, y el abogado cuando recibe el caso también tiene que hacerse el trabajo del juez y del abogado son similares, es resolver casos, digamos, ¿no? Entonces uno también tiene que plantear cuando llega al estudio esa valoración, si hubo culpa o no hubo culpa. Incluso el Código Procesal Nuevo de Tucumán toma un artículo que estaba en la ley de honorarios, en la 5480, y ya lo pone como norma ahí en el código de que el abogado y el juez están equiparados en cuanto al respeto, el de guardarse, qué sé yo, pero básicamente están equiparados funcionalmente. Si bien el juez tiene la dirección del proceso, el abogado también, que además se pone un principio de cooperación y qué sé yo, también participa de eso, y como que hay un diálogo entre el juez y el abogado y la otra parte, que es el principio dispositivo, ¿no? Pero eso hay que ejercerlo con cierto estándar ético, por decirlo así, y de cierta preparación, que es distinto a lo que nosotros nos hemos formado, les digo en el caso mío, porque nosotros siempre nos enseñaban que el abogado tiene que maximizar la posición de uno, el otro abogado maximiza a su cliente y después pone el equilibrio y da la justa causa. En el medio son 3 años de juicio, un montón de gastos, el cliente ya tiene una expectativa que el abogado le ha dicho que después no se cumple, es un desgaste jurisdiccional. Entonces un poco el rol que debe tener el abogado, que está puesto en los reglamentos y en todo, no es que lo diga yo, y ahora se ha puesto más con el nuevo sistema, es como que el abogado de alguna manera frente a su cliente, no frente a la otra parte, tiene que actuar como el juez frente a su cliente y decir, mira, esto sí, esto no, y no puede, porque defender cosas que son indefendibles, por más que uno lo dibuje, a la larga no fracasa, ¿no? Entonces es como esa idea distinta. Bueno, al margen de estas cuestiones, es como que esa valoración la hace el juez, pero no hay que esperar que la haga el juez, también la tienen que hacer ustedes cuando reciben un caso, y es la manera de ir resolviendo. Es culpa, digamos, no en abstracto, sino en concreto, conforme a las circunstancias de la persona, del tiempo, del lugar, cuál hubiese sido la conducta debida y cuál es la conducta cumplida, y a ver si hay algún reproche que se pueda hacer. Entonces, por ejemplo, un médico que operó en un centro de salud en plena ciudad de San Miguel de Tucumán y que resulta que la anestesia que le han puesto a la paciente estaba vencida o no era suficiente porque no había más que muy poca cantidad y eso generó un montón de problemas. Bueno, entonces dice, ¿cómo? Esto aparte de sentido común, le digo, no es que esto de que a los chicos se les pone la capacidad o discernimiento para distinguir los actos lícitos a los 10 años y a los ilícitos a los 10 y a los ilícitos de 13, parten de una verdad milenaria, y es que es más fácil, dice, para los chicos distinguir lo bueno de lo malo, por eso de los 10 años, de lo conveniente o lo inconveniente.
las cuestiones convenientes o no, por todas lícitas, requieren un poco más digamos, de desarrollo intelectual. Pero distinguir la justicia o la injusticia es medio íncito del ser humano, ¿no? O sea, eso ya un chico de 10 años puede saber cuando un acto, principio, puede haber una circunstancia. Bueno, con esto les quiero significar que como que se autohabiliten, porque ustedes mismos pueden detectar en ciertos casos si esta conducta fue o no reprochable a título de dolo o de culpa, ¿no? No hace falta que lean el tratado de Pizarro para que digan si hay culpa o no. Es un poco también la valoración de ustedes, con ciertas reglas, obviamente. Bueno, por ejemplo, en ese caso que les decía, bueno, el sentido común, y por ejemplo dice, bueno, si es un sanatorio, el premio suele ser en el Tucumán, incluso pongamos que hasta sea privado, de alta complejidad, con un costo alto de inflamación, que no tenga la anestesia suficiente, claramente me parece que es reprochable a título de negligencia o de imprudencia. Ya vamos a ver qué título de son. Ahora, si eso mismo ocurre en el CAPS pongamos acá de Mala, en el cerro, acá en el cerro, que hay una enfermera y un médico, no sé qué, de primeros auxilios, donde hubo un montañista que se accidentó y lo asisten ahí y no tienen anestesia suficiente, bueno, en buena hora no podía asistir, digamos, nadie va a pensar que hay culpa porque se operó con las circunstancias y con los medios que estaban en ese lugar, ¿no? Por eso, es variable y depende de cada caso. Entonces la culpa se valora en concreto. Hay sí un artículo que tiene también, que estaba en el Código de Leyes, que no deja de ser culpa en concreto, al contrario, es culpa en concreto, no es una escala así en abstracto, que dice que, vamos a ver dónde está, la valoración de la conducta. Esto estaba en Vélez también, 1725. en un sentido ético importante, que dice así: cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de sus consecuencias. Esto es que a mayor conocimiento o a mayor formación, es como que es mayor la responsabilidad, de alguna manera, ¿no? Entonces, siguiendo como ejemplos médicos, si el médico le prescribió tal medicamento al paciente y resulta que no es el adecuado, bueno, esa conducta se valora muy distinta si fuese una enfermera en un lugar que no había médico, que puede ser un lugar de montaña, y ella le dio la valoración de la conducta va a ser diferente, porque la formación de uno y otro es distinta. Y eso tiene implicancia a la hora de tomar las decisiones también. Entonces ahí hay entonces, regla concreta, 724, una norma ahí que pone un poco la mira en el nivel de conocimiento o formación de la gente, y cuanto mayor sea la formación, mayor es el deber de actuar con previsibilidad y con cuidado, ¿no? Y la pregunta que ahí está en el programa es si esto que estaba en el código napoleónico y que Vélez se apartó, si no hay algunos resabios en nuestro sistema, con culpa grave, o culpa lata, o culpa leve. Bueno, hay algunos supuestos mínimos donde se exige una culpa agravada, que es la culpa en concreto, pero le piden un plus. Que son temas muy puntuales. Por ejemplo, el 1771 era la calumnia, ya les leo como dice. Son varios, pero les leo dos, como para que tengan la idea de qué se trata. Acusación calumniosa. En los daños causados por una acusación calumniosa, solo se responde por dolo o culpa grave. O sea, si yo hago acá como que
habla de acusación calumniosa, vamos a calumnia, que es el derecho penal. Entonces, esa información que uno entiende o esa manifestación, pues el objetivo de agregar al otro. Es decir, con hechos que no son ciertos. Entonces, para que esa calumnia, para que esa imputación sea calumniosa, además de que no tenga versión cierta, sí se exige una culpa grave o que haya habido dolo de la persona. Si por ahí la persona honestamente pensaba que la información era cierta, porque me dio en algunos otros diarios que hay hoy un montón en internet, y la tomó como cierta y la transmitió, bueno, hay culpa porque no se vio que esa información sea cierta, pero no sería lo suficiente para que se dé la indemnización de los daños, que exige culpa grave, ¿no? o dolo. Bien. Bueno, ese es uno de los artículos. Después tenemos el 1521. Bueno, estos son de contratos particulares. Esto, bueno, les leo, pero este es el contrato de franquicia, que es el franquiciante responde por los defectos del diseño del sistema que causan daños probados al franquiciado, no ocasionados por la negligencia grave o el dolo del franquiciado. Bueno, acá en realidad es que para que el franquiciante se exima de los daños ocasionados por alguna falla en el negocio. Esto es para otra franquicia. Para otra franquicia es que uno contrata McDonald's, por ejemplo. Entonces uno compra la franquicia McDonald's y McDonald's provee todo. Es decir, toda la logística de dónde son los proveedores, cómo se hace la hamburguesa, a qué temperatura se la cocina, en qué horno se la cocina, cómo va a ser la distribución de la mesa, todo. Y uno tiene que recordar seguramente un pago mensual por esa franquicia. Bueno, si hay algún defecto en el sistema que ocasione un daño, va a ser responsable el franquiciante. Si hubo culpa del franquiciado, es decir, si el franquiciado podría haber evitado el problema con el mínimo de diligencia, no sería suficiente para decir, esto les comento, ¿no? Para no van al examen, y aparte un tema más que lo van a ir viendo cuando vean comercial. Entonces no es necesario, si hay culpa, el franquiciante no puede decir, bueno, está bien, el horno que yo di, es verdad, daba una temperatura menor que la que tendría que dar, eso generó que las hamburguesas, que alguna vez pasó, hay un virus, una bacteria, que no me acuerdo el nombre ahora, que necesita cocción para matarla, entonces no se pudo matar esa bacteria porque la temperatura era suficiente, se han intoxicado un montón de clientes, juicio, la culpa fue del sistema, ¿no? Entonces la empresa pues bueno, pues si hubiese prestado atención y hubiese visto que las hamburguesas no salían bien, podía haberlo corregido. En ese caso hay que ser culpa grave para que pueda eximirse de responsabilidad o por lo menos hacerlo responsable también del franquiciado. Por supuesto que tiene que ser una culpa grosera, muy grave, porque en realidad cuando uno contrata una franquicia, ya delega o supone o confía en el franquiciante, en un sistema idóneo que funciona y el franquiciante responde por la seguridad de eso, ¿no? Pero bueno, pero a los fines que me importan es que sepan que la culpa es la culpa en concreto, circunstancia, tiempo, modo, lugar, que se agrava cuando mayor es el conocimiento que tiene la gente, y que hay supuestos diseminados muy puntuales de culpa grave. Y uno podemos poner, si quieren, la acusación calumniosa, que para que dé lugar a la indemnización de daño, la culpa de que hizo esa manifestación
no basta que haya sido negligente o imprudente, tiene que haber sido gravemente imprudente o gravemente negligente. Bueno, ahora, ¿cuáles son la tipología, por decirlo así, de todo lo que vemos en derecho penal y acá se ve un poco más? No, también en derecho penal, que no estaba en el código de Vélez, pero lo agrega el código y que por ahí facilita el estudio. La culpa puede asumir tres formas. Uno sería negligencia. Impericia, La otra sería la imprudencia y la impericia. Es como que la negligencia supone un defecto en la conducta de la persona que no hizo lo que razonablemente o lo que previsiblemente debería haber hecho. Sale de viaje, lo contratan para que haga un viaje, tiene una tráfico, por ejemplo, más allá que ya vamos a contratar el transporte, tiene que salir para llevar un contingente de gente a Concepción, y bueno, y en vez de controlar las cubiertas, controlar el líquido de freno, de dejar la camioneta en condiciones, no hace nada de eso y tiene ahí un accidente provocado por cubiertas desinfladas o poco líquido de freno o alguna cuestión así. Entonces ahí obviamente hubo negligencia, de hecho, más allá que la responsabilidad puede ser objetiva, pero si valoramos la conducta, porque también puede superponerse los sistemas, ya lo vamos a ver cuando llegamos. Entonces valoramos la conducta y vemos si hubo una negligencia, que la conducta prevista debería haber sido que si tiene este viaje tenga que mínimamente construir el vehículo, que tenga que cubiertas bien, etcétera, etcétera. Negligencia. El otro supuesto es la imprudencia. Que en la imprudencia ya no hay un defecto en la conducta, sino hay como un exceso. Ejecución precipitada. Claro, que una actitud reflexiva o precipitada, o la creencia de que él va a poder resolverlo igualmente. Entonces, para llegar más rápido, en vez de ir a 110, que es lo que permite una ruta, iba a 160, en la zona muy transitada, primero que no se podía, pero además, una zona transitada, pero él confiaba que manejaba bien, hasta que hubo una curva medio cerrada y volcó. Entonces ahí él no es que quiso volcar, sino que él pensó que iba a poder dominar el auto en la curva, que después no pasó, porque iba a un exceso de velocidad. Entonces, eso sería la conducta imprudente, que es el término que usamos en la vida cotidiana también. Y después, el tercer supuesto, que esto ya es cuando más bien en el hacer técnico, por eso ya son contratos puntuales, es la impericia. Es cuando la persona no estaba, que eso nos puede pasar a nosotros como abogados, digamos, es que no tenemos el conocimiento necesario para hacer la tarea esa que estamos haciendo. Y por falta de esos conocimientos se genera algún daño. Por ejemplo, en los casos como estos podría ser, que ahora está bastante acotada, hay un instituto que es la caducidad de instancia. Y es que yo ingreso una demanda y tengo que tramitarlo, contestación de demanda, prueba, sentencia, etc. O sea, o para que llegue a sentencia. Y si yo no la tramito, ya con el código nuevo, yo presento demanda, se cobra traslado de la demanda y se fija una audiencia. La caducidad va para esta primera parte, por suerte quedó mucho más limitada, no queda para todos. Que es que uno por 6 meses no activa el proceso. Pueden ser 3 meses en los incidentes. Si yo no lo activo en esos 6 meses, la otra parte puede poner un escrito pidiendo la caducidad de la instancia. Bueno, no suena tan grave porque la caducidad es como que el juicio termina por caducidad y yo lo tengo que volver a iniciar. El tema, que un poco me muestra en prescripción, es que la caducidad de la demanda, ¿se acuerdan que está la prescripción, la prescripción liberatoria?
la prescripción liberatoria de un curso, de un transcurso de tiempo y una inactividad. Y con esas condiciones, el deudor puede oponer una defensa, que se llama de prescripción. El plazo empieza a correr y hay hechos que suspenden esa prescripción, que es la carta de documento, la mediación, y hay otros que interrumpen. Uno de los que interrumpía es la demanda judicial. La demanda interrumpe la prescripción. Entonces el plazo empieza a decir, ¿no? Entonces se metió demanda, se interrumpió, y después la demanda se presenta la caducidad de descanso. Y me gana la caducidad. Uno dice, bueno, igual no dice el juicio. Pero la caducidad borra los efectos interruptivos de la demanda. Es como si nunca se presentó la demanda. Es como si nunca se interrumpió el plazo. Entonces el plazo siguió corriendo desde el hecho inicial. Entonces cuando yo quiero volver a iniciar la demanda, pero es porque ya está prescripta. Generalmente pasa eso. Entonces ya no es que vuelva a iniciar un juicio y un más trámite que me sumo para ver las cosas de eso. Ya se perdía el derecho, el cliente pierde el derecho. Y a veces eso puede ser por negligencia o por impericia del abogado. Ahora se ha simplificado mucho el tema y se lo ha transparentado porque la idea es que no haya trampa en el proceso. Y antes había como muchas trampas, porque por ejemplo, uno trababa una medida cautelar de hacer la demanda, pedía un embargo preventivo. Y el embargo salía resuelto, iba al oficio, volvía, que había que observarlo, se lo cumplía, volvía, bueno, cuando salía todo eso, pedíamos el corredor de la mano. En el medio me pasó más de 6 meses, y la jurisprudencia dice, no, el embargo es una medida cautelar, accesoria, principal, entonces todos los actos cumplidos por el embargo no interrumpen aquello, y el expediente caduca. Que no tiene mucha lógica, porque la caducidad implica que uno abandonó el proceso, y acá se nota que había preocupación del abogado en presentar. Eso pasa mucho en los colegas jóvenes en su momento. Y resulta que, bueno, ese es un caso de impericia por no conocimiento del instituto de la caducidad, ¿no? Y por suerte eso ahora está bastante más menguado. Y todo lo que haga a la formación profesional de ustedes los ayuda a que no tengamos este tema de la impericia. Porque hay cosas que uno no las sabe hacer realmente, y ahí es donde más errores, obviamente, que uno comete, donde más errores comete, es donde uno está expuesto. Si uno sabe, tiene herramientas para moverse. Si uno no sabe, está expuesto. Y por ahí la calidad de vida se perjudica mucho si uno está expuesto, porque si algo sale mal, puede ser un dolor de cabeza grande, ¿no? Bueno. Entonces esas son las 3 elementos que tiene la culpa. Ahora veamos qué es el dolo. Ya leyó el acompañante, si lo quieren leer nuevamente. El dolo se configura con la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Bien. Bueno, ese es subsiste, digamos, un poco matizado, 3 conceptos de dolo, 3 concepciones de entender, o 3 conceptualizaciones de lo que es el dolo. Un primer concepto se lo ve en Civil 1, que es los vicios y los actos voluntarios. Es decir, cuando acá cuando hablamos de intención, el error, que lo que afecta a la intención, porque el error puede ser inducido por otro que es por el dolo. Pero este dolo no es este dolo, este es el dolo de los actos voluntarios. El dolo en los actos voluntarios, lo decía Vélez, y por ahí está más o menos dicho así también en el nuevo código, decía que es toda aserción, o sea, toda afirmación de lo que es falso, o toda disimulación de lo que es verdadero,
y todo ardid o maquinación que se emplee para engañar a otro. Es como ese ardid, esa maquinación, mediante yo disimulo lo que es verdadero o asevero cosas que son falsas con la idea de engañar. Esa es la primera acepción de dolo. Dolo como vicio de la voluntad, ¿no? Que a nosotros estamos en responsabilidad civil, eso es materia de obligaciones, no es civil único. Pero cuando ustedes hagan este análisis y lleguen al acto voluntario y vayan a la intención, ahí les va a aparecer ese tipo de dolo. Porque si hay ese dolo acá, este acto no va a tener intención, por ende no va a ser voluntario y no va a haber responsabilidad, ¿no? Esa es una acepción. La otra acepción la teníamos en la responsabilidad contractual. Intención, error, Dolo, culpa y el otro no sé qué. El tema de la obligación, el dolo existe cuando hay una obligación que deliberadamente no ha sido cumplida. Porque la obligación, digamos, de última, no importa el factor de atribución, porque uno ya pactó la obligación y debe ser cumplida, los pactos son para cumplirse, y la única forma que yo me eximo de cumplir es con la imposibilidad de pago, que es ese hecho, ese caso fortuito, definitivo, absoluto, permanente, que imposibilita el cumplimiento sin responsabilidad. Entonces, si la obligación se extingue, yo tendré que devolver lo que recibí por esa obligación, pero no estoy obligado a cumplir, estoy liberado, la obligación se extingue, ¿no? Bueno, entonces ahí no importa mucho, pero puede pasar que el incumplimiento, eso tenía consecuencias en los daños, que ya lo vemos en la relación de causalidad, que el incumplimiento haya sido doloso en el sentido que ese deudor deliberadamente, pudiendo cumplir, eligió no cumplir, ¿no? Entonces ese es el dolo, ¿no? Si uno prueba eso, digamos, es como que las consecuencias de expresar siglas pueden ser mayores. Pues ya lo vamos a ver de eso después. Y después pasábamos al tercer concepto que estaba en los actos ilícitos, y hoy un poco camuflado está en la responsabilidad civil, que es la versión moderna de los actos ilícitos. En el código de Vélez, como acto ilícito, era en 1072, decía que el delito es el daño ejecutado a sabiendas y con intención de dañar. Entonces el acto que se ejecuta a sabiendas, teniendo conciencia de lo que estoy diciendo y con intención de dañar. Entonces esa es la tercera acepción del dolo en delito, que es un poco la que toma el código del 1724, pero le agrega un dato más. Así que volvemos a leer la última parte. Sería propio de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia. Claro. Entonces ahí es causar el daño, o sea, el otro de la actitud era ejecutar a sabiendas y con intención de dañar. Acá es causar el daño a sabiendas con intención, que es el código, o sea, es el mismo concepto, pero le agregan un concepto que se usa mucho en penal, que es el dolo eventual, donde se dice ya no es culpa. O sea, yo no quería que el resultado se produzca. Yo no quería atropellar a un niño que salía de la escuela, con las rosas que le va a salir. Eso yo no lo quise hacer nunca, pero pasé a 220 kilómetros por hora de BMW no sé cuánto por frente de la escuela a la hora de salir a los chicos. Bueno, él no quiso ese resultado y podemos entenderlo, pero hubo un manifiesto de desprecio por las consecuencias de su acto, porque digamos, pasar 220 frente a una escuela a la hora de salir a los chicos es como inevitable que alguna tragedia pueda pasar, ¿no? Entonces ese es el dolo eventual que está incorporado en el código. Bien.
Entonces, estos son, digamos, el factor de atribución Caso de la chica que se tiró del paracaídas, por ejemplo. Pero es difícil de probar. Entonces, No, sí, sí. es como tenemos la conducta Sí, sí, y tenemos la imputabilidad. Que es bueno, el doble. Y acá es el acto voluntario. Ese es el factor de atribución subjetivo. ¿Qué dice ahí? Ya tiene un factor de atribución. Acto voluntario. Ahora vamos a ver otro elemento más. Está la Factor de antipublicidad. atribución. Ya cumpliste, Acto voluntario. tenemos el daño, tenemos la relación de causalidad y tenemos acá el factor subjetivo que es el cambio. Este ya está bien. Vamos a penetrar con el daño, después vamos a pasar. ¿Qué dice? Ahora vamos a ver la relación de causalidad. ¿Qué cosa no le es? Voluntario. El acto voluntario. La relación de causalidad, digamos, busca determinar que haya un autor. Digamos, precisar quién fue el autor. Por eso esto también juega distinto en la relación la conexión es distinta. Entonces, ¿qué es lo que dicen los libros? Y es correcto, o es correcto para contar subjetivo. Yo tengo que disputar el primer presupuesto de la antipublicidad. Todo esto es conducta. Estamos hablando de conducta. Entonces, yo tengo que decir, hubo una conducta antijurídica. O sea, una conducta que no se ajustó objetivamente a los parámetros de la ley. Objetivamente, no valoro nada más que eso. Entonces, y detecto que sí, que hay esa conducta. Después tengo que ver si el agente, la persona de que yo le digo, fue el autor, fue, digamos, mira, está la conducta, después está el daño, ¿verdad? Está el daño. O sea, hay una conducta antijurídica que ya la tengo identificada. Está el daño, que ya lo tengo identificado. Y el daño, en la secuencia de ustedes lo van a ver, es lo primero que aparece. Si uno empieza, aparece un daño, explotó y lo va a ver el estudio, la persona que sufrió una lesión por esa explosión. Entonces ustedes arrancan del daño y ahí tienen que ir reconstruyendo la cuestión. Bueno. Entonces, pero bueno, vamos a poder hacer cada conducta antijurídica y está el daño. Yo tengo que ver que este daño esté en relación adecuada de causalidad con la conducta. O sea, que este daño sea consecuencia de esa conducta. Que el daño sea consecuencia de la conducta. ¿Y cómo determino yo si ese daño es consecuencia de la conducta? Y ahí vienen unas reglas que están en el 17 y 27. Esas reglas nos sirven para aplicar la autoría y para entender los términos que se hacen en el programa. El 17 habla de la relación de causalidad adecuada. No, 17 es antijurídica.
o 1727. 27. Disculpe, 1727. Y 1728 es la otra ley. ¿Relación de causal, doctor? Exactamente. 1726. Hay un error en el programa, ¿sabes? También. Es justamente con ese tema, dice relación de calidad. Ah, es de Causalidad. causalidad. Sí, Sí, ya lo causalidad. Bien. Bueno, lo veamos al 17. 26 es relación causal. Bueno, a ver. Claro, el 1726 da la relación, el 1727 nos da esas dos reglas de la de consecuencias inmediatas y inmediatas. Pero empezamos por el 1726 entonces. Lo veamos al 1727. Relación causal son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño, excepto disposición legal, en contrario se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Y ahora veamos las consecuencias. 1727. Tipo de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman consecuencias causales. El código adopta esta tesis de la causalidad adecuada. ¿Y cuál es el problema que se plantea? Busca resolver. Esto es un tema como que genera mucha. Es como una construcción del siglo pasado, y por ahí muchos autores que lo analizan encuentran inconsistencias que podrían cambiar por una imputación normativa, política, etc. Entonces, al margen de eso, que son voces que se han levantado, el sistema que nos rige, que está en el código, y bueno, y con ciertas dificultades más o menos funciona. ¿Cuál es el tema de la relación de causalidad? La relación de causalidad busca dos cosas. Una, determinar quién fue el autor del daño. Y la segunda es El hecho lícito y ilícito. la extensión del resarcimiento. La extensión del resarcimiento. Y yo digo que en realidad acá tiene más uso que acá, porque esto es lo que intuitivamente uno lo detecta sin problema. En cambio acá, en la extensión del resarcimiento, lo tenemos que usar. ¿Cuál es la diferencia? Ese auto que yo le decía que pasa 200 kilómetros frente a un establecimiento de una escuela y atropella a una maestra, a unos alumnos y qué sé yo. Bueno, el tema es para determinar quién fue el autor. Y la verdad que desde mi punto de vista, por lo menos de experiencia práctica por lo menos, ¿quién sería el autor? El auto iba a 220, el conductor, y atropelló a la maestra. Sí, como que no hay demasiadas reglas que aplicar ahí. Es muy para ver evidente. quién fue el autor. Fue, digamos, el que conducía el auto. Ahí como que nunca hemos tenido un problema para determinar eso, y nunca he visto un fallo que haga razonamiento para determinar quién fue el autor. La autoría es como que surge de los propios hechos, ¿no? Como la relación de causalidad física, si se quiere, porque es muy directa. Pero bueno, en teoría se aplica esta regla, pero esto no lo tenemos que ocultar. El tema se plantea con la reparación de los daños. Entonces esta maestra llega al estudio de ustedes y bueno, está con vida obviamente, entonces se quebró una pierna, entonces tuvo que gastar en médicos por el tema de
yeso, de intervención quirúrgica. Eso además le generó una incapacidad para trabajar. Mucho tiempo no pudo trabajar, que era con una discapacidad. Pero además, por esa operación, no pudo viajar a La Plata, por decir algo, que era una sobrina, que era radicada, justo se casaba, era la boda, y ella no pudo ir al casamiento porque estaba con esta operación. Y además estaba haciendo también un curso que venía con todas las notas sobresalientes, no pudo rendir esa materia. Entonces ya cuando volvió la siguiente vez, le han dado un premio al mejor promedio, ya después ya fue otro. Y así se pueden seguir sumando daños, ¿no? de cosas. Entonces el tema es, ahí sí pasa a ser importante, o por lo menos tiene un uso práctico, porque uno tiene que resolver casos, pero no resuelve lo que a uno le parece, uno resuelve aplicando reglas, pero tengo que saber cuáles son las reglas. Entonces, para determinar la extensión del resarcimiento, la regla es la relación de causalidad, que está en el 17.26 o el 17.27. Entonces, ahora veamos qué de ese caso que le he puesto así, qué consecuencias estarían dentro de lo que son resarcibles y cuáles no. Lo damos de vuelta al 17.27. Si lo tiene Mayra o alguno de los chicos, vaya usted. Bueno, me decía su compañera que la veo con el código. Tipo de consecuencias en el 17-27. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas. Bueno, ahí está, paremos ahí. Consecuencias inmediatas. Entonces tenemos consecuencias inmediatas que son las que acostumbran a suceder conforme el curso ordinario y natural de las cosas. ¿Cuál es una de las observaciones que se hace a esta teoría de la causalidad? Es que es una prima hermana de la culpa, porque yo tengo que hacer una valoración para ver si esta consecuencia se acostumbra a suceder conforme el curso ordinario de las cosas. La diferencia, más allá que es verdad lo que plantean, pero la diferencia esencial está en que la culpa yo valoro en concreto. En cambio, en la relación de causalidad es en abstracto, ¿verdad? Es lo que en abstracto acostumbra a suceder conforme el curso ordinario y natural de las cosas. Bueno. La fractura de la cadera y del fémur y bueno, de toda la pierna de la maestra. Como consecuencia, ella dice, del choque con el auto, que le impactó. Para ustedes sería una consecuencia inmediata o remota conforme esa regla. No lo escuché. O sea, ella dice, te quebré el auto me impactó y al impactarme me quebró la cadera. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Inmediata. Porque conforme el curso natural y ordinario, conforme una valoración del ser humano, por eso también la valoración es conforme los conocimientos técnicos que tenemos en ese momento. Bueno, nosotros sabemos por la experiencia de vida, acá también se escuela en el derecho de la experiencia de vida, es fundamental. Entonces, por la experiencia de vida uno sabe que es un auto de 120, el impacto de una persona, bueno, lo mínimo que podemos hacer es que le quede la cadera, ¿no? Que diga que está con vida. Entonces sí, es consecuencia inmediata. Entonces ustedes van a poder reclamar al juez los daños y perjuicios, digamos, derivados de esas consecuencias inmediatas. ¿Cuáles serían? Gastos médicos, la incapacidad que pueda haber tenido, el tiempo que estuvo internada que no pudo trabajar, que sea el cesante, o sea, todo el daño que ustedes cuantifiquen de esa consecuencia son reclamables, son resarcibles, ¿verdad? Bien. Después, ella dice que no pudo viajar, por la operación no pudo asistir al casamiento de
de su radicada en otra ciudad por el tema de la operación. ¿Cómo lo? Bueno, no sé, tengo que seguir avanzando con el tipo de daños, quizás. Pero ese daño, ¿cómo lo ven? Inmediato. Claro, en realidad, ese daño, en realidad, que eso me faltó también, me falta avanzar. Uno repara daño, puede haber lesiones a intereses patrimoniales y a intereses extrapatrimoniales, que también están protegidos por derechos. Entonces, quizás esto que ella les cuenta no sea como un daño, no un daño patrimonial que le reclaman, sino sería como un daño extrapatrimonial, un daño moral. Es decir, de tener una mortificación como consecuencia del accidente, el no poder asistir a la boda de mi ahijada. Entonces, quizás ustedes ahí tengan que acreditar que la boda esta era de la ahijada, acreditar de la madrina, acreditar el vínculo que había. Entonces, que razonablemente, si se da una consecuencia inmediata y no poder vivir, la aceptó emocional, digamos, que se da una mortificación, que el derecho sí tutela eso, ¿no? Y ahí con el daño moral, ya lo vamos a ver en otro momento, hay que ver cómo se indemniza, porque en realidad es algo que no tiene precio. Bueno, pero el daño moral podría entrar también como, como consecuencia inmediata, porque no, eso sería consecuencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la consecuencia mediata? ¿Cómo definimos la consecuencia mediata? Bueno, ahí está. Esto es daño moral, estamos de acuerdo. Ahora, ese daño sería consecuencia inmediata o mediata del accidente. Mediata. ¿Por qué? Porque pasaron dos cosas. Pasó el accidente y pasó este hecho distinto que justo coincide con la boda de sobrina. Entonces, esa conexión del accidente con esto otro genera ese daño. Conexión inmediata. Entonces, también se puede resarcir ese daño, ¿no? Porque es una consecuencia inmediata del accidente. Bueno, y después, el tercer ejemplo, el caso de la vida real, como nosotros, el caso de que ella llegue, que no pudo rendir el examen, porque estuvo internada, entonces no pudo rendir el examen el día que correspondía, entonces lo pudo rendir ya en recuperación, pero eso hizo, digamos hipotéticamente, que no se lo valore, no se compute a los fines del mejor promedio. Entonces el mejor promedio ya no fue ella, sino fue otra persona. Bueno, esta valoración capaz que se valora distinto, pero en principio es como, sí. ¿Y en ese caso qué se hace si la violencia también patrimonialmente o se daña? Quizás ese daño pueda ser un daño moral también, un daño personalísimo, porque es una mortificación por no haber venido y se lesionó, ¿no? De quedar en el mejor promedio. Ya cuando veamos daños, eso también se ha simplificado. Hay que ver la consecuencia que tiene. Sí, ahí ya vamos a ver la consecuencia. En una época se decía está el daño al proyecto de vida, el daño a esto, el daño a lo otro. Y era una ensalada, y después no, en realidad es daño patrimonial Y extrapatrimonial. y extrapatrimonial. Y punto. Y entra acá o entra acá, ¿no? Y una sola cosa, pero tampoco superponer el punto. Ahora, ese daño que ella reclama, bueno, toma en valoración, y esto no es matemático, pero uno puede decir, bueno, ella reclama el daño que le ocasionó el no haber podido, digamos, no es que no pudo rendir la materia, la rindió en la recuperación, pero el tema es que no obtuvo, por rendir la recuperación, después vino otro examen más que si yo pude rendir, se sacó la mejor nota, pero en el promedio final salió segunda porque no se computó ese examen que recupera. Entonces reclama un daño moral también por eso. Bueno,
Ahora si uno lo analiza, por eso todo es opinable, uno puede decir, bueno, en realidad este daño está en conexión, está el accidente que ocurrió, está la mesa de examen que no pudo rendir, hasta ahí vamos con daño inmediato, pero después está que en el otro, que hubo otro examen, que ya se sacó un 10 también, y bueno, y después que salió segunda y no primera por esa situación. Entonces decimos, capaz que sea una consecuencia más remota, podría ser remota, o puede ser una consecuencia inmediata, quizás, pensando en cuánto puede ser una consecuencia inmediata, pero ya en realidad, esto también lo vamos a ver, ya es como una pérdida de chance, digamos, no es, porque capaz que en el segundo examen, que sacamos un 4, y no pasamos, ya no estábamos discutiendo esto. Entonces hay dos conexiones distintas, que no pudo tomar un examen y que en el otro se sacó el 10, o se sacó menos. Bueno, si esos casos se presentan, no saben si eso es consecuencia remota o consecuencia, consecuencia casual que está fuera del sistema, o sea, una consecuencia inmediata que está dentro del sistema. El tema es que cuando resuelven el caso y arman la demanda, si a ese juez después no le hace lugar, a ese rubro, capaz que le imponen costas por eso, ¿entienden? Entonces es como que hay que valorarlas bien antes de iniciar la demanda y como poder ver qué reglas aplican, ¿no? Por eso digo, esto genera muchas más dudas que certezas, pero esas son las reglas. Ustedes tienen que acudir a esta regla del 17-27 para resolver qué daños van a pedir, ¿no? Bien. Doctor, sí. Cuando ocurre el accidente que produce el resarcimiento del material, ¿lo otro también es moral, se puede incluir junto, o es uno o es otro? No, son los dos. Pueden ser Los dos. Uno va a reparar. Cuando uno cuando analiza los daños, que cuando también llega el cliente uno tiene que ver cuáles son los daños resarcibles. Con estas reglitas, el 17-27, ustedes van a determinar cuáles son los daños, pero hay que cuantificarlos. Y ahí van a determinar el daño material y también el daño moral, que sea consecuencia inmediata o mediata del accidente, o patrimonial o de extrapatrimonial. Se aplican a los dos casos. Está muy bien. Bueno, y después, sí. La consecuencia causal no es resarcible. O sea, si por ejemplo la señora esta compra todos los días un boleto de lotería y un día que la choca no lo compra y sale Claro. justo, eso no sería resarcible, ¿verdad? No sería resarcible. La consecuencia causal, el código simplificó. El código de Vélez daba consecuencias inmediatas, consecuencias mediatas, consecuencias casuales y consecuencias remotas. Entonces decía, las consecuencias remotas no se indemnizan, las consecuencias inmediatas sí, las mediatas sí. Y con las causales hace una distinción. ¿Y cuál es el ejemplo de la relación de la consecuencia causal? Que era como medio alarmicado. Es que en esa valoración abstracta que hacemos, si es un hecho que acostumbra a suceder conforme el curso ordinario natural de la cosa, en esa valoración abstracta es remota, porque no acostumbra a suceder. Esa consecuencia dañosa no acostumbra a suceder. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, se atropella un auto, una persona atropella a un peatón, ese peatón lo llevan al hospital, lo internan en la sala de traumatología, en la cama tanto, y muere porque se desplomó el techo, justo cuando estaba internado se cayó el techo. Bueno, el autor del daño no va a ser el responsable de la muerte, porque el techo se cayó, no hay ahí. Esa es una consecuencia remota, no era previsible ni acostumbra a suceder que un techo de que una persona que alguien que yo atropelle a alguien se muera porque se le cae el techo de la habitación donde estaba internado, ¿no? Es consecuencia remota y no se responde. Pero puede pasar, esto como ejemplo solamente, Pregunta. que esa persona era el ingeniero que construyó ese edificio y que sabía que estaba en peligro de caerse
y que a su vez quería, digamos, había una venganza contra este peatón, que obviamente lo conocía, entonces él quiso atropellarlo para que vaya por una lesión y esté internado en eso, porque esto es, le digo, teórico, ¿no? Porque él sabía que el techo se iba a desplomar, entonces la atropelló el día que tenía que ser, lo han internado, lo han puesto en la habitación que tenía que ser y se desplomó el techo. Y se cumplió el objetivo que él quería. Él lo ideó a todo eso, entonces para él esa consecuencia es inmediata porque está prevista, pero solo para él, para el resto es consecuencia remota. Entonces habrá que saber si bueno, pero hay un ejemplo bíblico de esto que lo pone el doctor López Herrera en su libro de responsabilidad civil, y es del general del rey Salomón. Por un personaje, creo que el rey Salomón estaba enamorado de la esposa de un general de él, se llamaba Betsabé. Entonces él lo mandó al general como al frente de la batalla, en una batalla que él sabía que no había ninguna chance que salga con vida, y de hecho falleció en la batalla el general, y después Salomón se casó con Betsabé. Entonces, digamos, ahí hubo, para todo fue consecuencia remota, quedó viudo porque se casó, pero en realidad enviudó porque él sabía que eso no podía pasar, ¿no? Bueno, esas disquisiciones estaban antes en Vélez, y era más, porque es lo que nos pasa en general, teorizamos mucho y tenemos que resolver casos concretos. Entonces me parece que también lo han simplificado, han dicho listo, ya es consecuencia inmediata y casual, se responde siempre y punto. Y en el ejemplo que da acá el compañero, Agustín, está muy bien, que todos los días compraba la rifa, justo ese día no la compró porque estuvo internada, justo ese día salió el premio. Bueno, esa consecuencia no es resarcible, ¿no? Porque sería consecuencia remota. Bien. Bueno, y lo último, esto es relación de causalidad. Esto lo aplicamos pero es para la responsabilidad extracontractual. Porque acá también viene otra cuestión que es como que ustedes tienen que ir detectando. Esta es la responsabilidad extracontractual. Aplicamos la responsabilidad de la relación de causalidad. Y acá viene otra cuestión que también lo va a confundir, porque todos los libros van a ver que dicen, todos los autores, hay que tender a la unificación del sistema de responsabilidad contractual con responsabilidad extracontractual. Y esa unificación, el código avanzó muchísimo y unificó. Porque antes en el código de Vélez había muchas diferencias. La prescripción, la culpa, bueno, había 6 diferencias entre un régimen de responsabilidad contractual y extracontractual. Y acá como que se han ido como acomodando. Pero resulta que ahora hay más diferencias que antes, porque en realidad lo que se han dado cuenta algunos autores es que no es lo mismo. Imagínense ustedes que la responsabilidad civil contractual es la que deriva del incumplimiento de una obligación. Entonces ustedes saben que el incumplimiento puede pedir el incumplimiento por equivalente, la ejecución forzada, la ejecución por otro, y los daños y perjuicios se van para acá. Y acá tienen daños y perjuicios. Entonces ustedes ya tienen todo un andamiaje de herramientas que vienen de su propia obligación. Y hay una a la una contradecida. Pero además, este daño es ocasionado por el incumplimiento de una obligación preexistente, donde acreedor y deudor han pactado, han visto las posibilidades que tenían cada uno, se han comprometido a ciertos esfuerzos. Uno preveía que tenían la expectativa que iba a contar con aquello, el otro tenía que cumplir, después este no cumple y a este le generan un daño. Entonces es como distinto a que yo voy a atropello a alguien y ahí surge la obligación. Esa naturaleza distinta hace que la relación de causalidad en la extensión del resarcimiento sea distinta. Y acá adoptamos una etiqueta muy cuestionada por el doctor Pizarro, pero
y el doctor Galdós es el que lo defiende. Yo por ahí coincido más con la posición del doctor Galdós, es la previsibilidad contractual. Artículo 1728. O sea que si ustedes llegan al estudio un caso de incumplimiento de un contrato, el daño que van a reclamar ya se tiene que olvidar de esta regla. Ya no aplican de consecuencia inmediata, de consecuencia inmediata, aplican a otra regla que está en el 1728. A ver si lo quieren decir. Hasta ahí nomás, después vemos lo demás. O sea que en la previsibilidad contractual, en la relación contractual, el daño que ustedes van a resarcir es aquel que ha sido previsible por los contratantes al momento de celebrar el contrato y conforme el texto de ese contrato. Entonces ya la causalidad adecuada lo vemos en abstracto, conforme lo que acostumbra a suceder por el curso ordinario en el trato de la esposa, o la inmediata si hay una conexión con un hecho distinto, pero todo en abstracto. Acá ya miramos a ese acreedor, a ese deudor, y leemos ese contrato que han hecho, y en base a ese contrato vemos si este daño, consecuencia del incumplimiento, es resarcible o no. Porque no es razonable que se celebre un contrato, por decirlo así, el costo total del contrato sea 100.000 pesos, lo que paga el acreedor, y que el daño lo deducido del incumplimiento sea después 10 millones. Sí, me reclaman 10 millones por el incumplimiento del contrato, donde la prestación era 10 millones, era 100.000 pesos, y el daño pasa a ser tan grande en la materia contractual. Entonces, el tema es decir, bueno, tiene que haber un daño previsible del contrato. Entonces, el ejemplo también, ya lo vamos a ver con casos de vida real, pero un ejemplo así exagerado, es de poco que comentaba en clase. Uno ve en Famayá que hay un autito 404 estacionado en el garaje, lleno de tierra, sin uso. Entonces va y lo compra por 2 pesos, porque no vale nada. El señor que lo vende, incluso contento que se lo llevan, pero va, no se lo llevan, queda en que en tal fecha lo va a llevar. Pero resulta que el que lo compró en realidad era un coleccionista que lo visto ese auto y pensaba, todo esto a nivel de fantasía, ¿no? Y pensaba exhibirlo en una exposición que había en Londres, en Inglaterra, y si participaba de esa exposición, por solo participar ya tenía le pagaban una prima de X pesos. Bueno, pero eso no dice nada de él, porque si lo decía, le iban a vender por mucho más de los 2 pesos que estaba pagando. Entonces, y resulta que no le cumplen con la entrega del autito, el señor no lo entrega en tiempo, entonces él después inicia una demanda donde reclama como consecuencia inmediata derivada de la falta de entrega, que no pudo participar de ese evento, y él muestra que ya tiene las inscripciones, que ya estaba, etcétera, etcétera, y que perdió de ganar tanto por no estar ahí, por tener tiempo de ganar. Bueno, puede ser que sea una consecuencia inmediata del incumplimiento, que no haya podido llevarlo a la exposición porque ya estaba todo pactado así. Pero esa consecuencia no era previsible contractualmente por el otro señor, porque si el otro señor sabía eso, en primer lugar, quizás el precio hubiese sido distinto, y en segundo lugar, hubiese sido quizás, o podría haber previsto, digamos, más diligente en el cumplimiento del plazo de entrega, ¿no? Él no sabía que el auto tenía esa posición. Entonces, como que ese daño me parece que no sería una consecuencia previsible contractualmente para poder reclamarse. Y eso también ocurre, que algo charlábamos con algunos de ustedes, que o compro un auto que va a ser para taxi. Pues no digo que va a ser para taxi, yo digo que va a ser para uso particular. Después no me lo entregan, reclamo los daños. Bueno, podré reclamar la privación del uso, que me tengo que mover en taxi, en ómnibus, lo que sea. Pero también reclamo lucro cesante, reclamo lo que perdí de ganar como taxi. Pero yo como vendedor no sabía que iba a ser como taxi. Entonces no es previsible para mí ese daño. No me parece mal, la verdad, darle esa importancia al acuerdo de voluntades,
y que lo que se acordó en esa información que se intercambia también salga la extensión del resarcimiento en caso de incumplimiento. Ahí habría consecuencias causales, ¿no? En realidad ahí lo que importa es la previsibilidad del contrato, es decir, que esas consecuencias pueden haber sido previstas por los contratantes en el momento que han intercambiado la información para acceder a ese contrato. Si esa información ha sido retaseada o omitida, bueno, correrá por cuenta el que lo ha omitido, pero después de 2 años no lo puede recargar al otro. Ese es un poco la regla. Como síntesis, responsabilidad contractual, hay una regla específica, previsibilidad contractual en el contrato paritario, en el que hay igualdad de partes. Responsabilidad extracontractual, teoría de la causalidad adecuada. Bueno, vamos a seguir el jueves. Como hay huelga de colectivos, a veces jueves, Sí.